Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que se titula Geopatrimonio del Parque Internacional de la Amistad, sector Altamira. Mi nombre es Omar Mejía Agüero y primero me gustaría decir que esta presentación pertenece al trabajo final de graduación Evaluación del Geopatrimonio sector Altamira en el Parque Internacional de la Amistad para su geoconservación y promoción del geoturismo y que a su vez este TFG se encuentra vinculado al proyecto de Geoturismo de América Central de la Escuela de Geografía y del cual es el responsable el doctor Adolfo Quesada Román. Esta es una investigación que todavía se encuentra en curso, por lo tanto, lo que vamos a presentar son unos pequeños avances. Primero, me gustaría empezar por explicar qué es el geopatrimonio antes de hablar sobre la investigación propiamente. Entendemos el geopatrimonio como un conjunto de estructuras o procesos geológicos, geomorfológicos o geopedológicos que se desarrollan, ¿verdad?, en un sitio. Ahora, estos procesos pueden ser muy amplios, pueden ser pocos, ¿verdad? Y eso también lo vamos a entender como la geodiversidad de un lugar. Ahora, para que se considere la geodiversidad de un lugar dentro del geopatrimonio, también deben entrar valores científicos, valores culturales o educativos dentro de ¿verdad?, de estos lugares. Y ese conjunto ¿verdad?, de características también ya ubicadas lo vamos a llamar geositios, ¿verdad? Entonces, el geopatrimonio está compuesto por geositios, ¿verdad? De la mano del geopatrimonio también tenemos el concepto de geoconservación, ¿verdad? Que se refiere a todas estas acciones que son para la preservación de los geositios. Dentro de estas acciones podemos encontrar normativas, leyes, planes de manejo, etcétera. Además, podemos encontrar procesos de investigación o educación que ayudan a promover estos lugares y también encontramos un concepto importante que es el geoturismo, que se refiere a todo tipo de actividad que busca promover estos lugares, pero no solamente porque tengan ¿verdad?, un ecosistema, sino más bien por las estructuras que se encuentran ahí presentes. Y el geoturismo es importante porque también permite que se puedan desarrollar actividades y vincular a las comunidades locales y que éstas también puedan verse beneficiadas de este geopatrimonio. Entonces son conceptos que me gustaría, que me quería comentar antes de iniciar propiamente con el área de estudio. Esta investigación se está desarrollando en el Parque Internacional de la Amistad eh, y hay que entender que el Parque Internacional de la Amistad, ¿verdad?, es muy amplio y abarca dos áreas de conservación, que serían área de conservación la Amistad Pacífico y área de conservación la Amistad Caribe. En el caso del sector Altamira se encuentra gestionado por el área de conservación de la Amistad Pacífico y están espacialmente se encuentra en los cantones de Buenos Aires y Cotobruz. También es importante mencionar que colindan con con este parque territorios indígenas y en este caso Cabagra y Salitre ¿verdad?, están probablemente muy cercanos a los lugares que estamos trabajando. De las razones por las que se ha elegido este sector, primero por la diversidad que tiene, muy amplio, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, si hablamos de ecosistemas, sino también altitudinalmente hay cambios importantes y eso permite identificar diferentes procesos geológicos, geomorfológicos que se están desarrollando ahí y que se han desarrollado. También hay un interés del Parque Internacional, bueno, del área de conservación, la Amistad Pacífico, por crear un geoparque que incluiría el Parque Internacional de la Amistad y también el Parque Nacional Chirripó. Entonces, esta investigación pues viene a contribuir como un insumo más a esos intereses. Y por último, también, pues, lo que mencionábamos del geoturismo como una alternativa para las comunidades que se encuentran ahí, que realmente son comunidades campesinas, comunidades con dificultades para generar ingresos. Entonces, el geoturismo podría también representar una alternativa para ellos. Ok, continuamos. Los objetivos de investigación son los siguientes. El general es evaluar el geopatrimonio del sector de Altamira, el Parque Internacional de la Amistad,
como insumo para la gestión de la geoconservación y promoción del geoturismo. Y este, ¿verdad? Objetivo general se divide en tres. El primero es identificar geositios a partir del uso de sistemas de información geográfica, criterios geomorfológicos y corroboración en campo. Además, se hace una caracterización histórico y cultural sobre estos geositios a partir de documentación que ya que ya exista. Y luego se aplica una valoración de estos geositios a partir de criterios científicos que permiten categorizarlos. Entonces, a nivel metodológico, pues lo primero que se hace es un análisis geomorfológico del área de estudio. Para eso, primero eh, analizamos qué se ha hecho, ¿verdad? ¿Qué hay información en términos de geología, de geomorfología? También se hace un poco el análisis ecológico o qué hay sobre la vegetación, sobre los tipos de cobertura, etcétera, que nos permita tener un panorama un poco general o amplio del área de estudio. A partir de ahí, también se trabaja por medio de herramientas, ¿verdad? Sistemas de información geográfica, por medio de modelos de elevación, se crean mapas de altimetría, mapas de pendientes, se crean mapas morfométricos, y también se hace un trabajo de empezar a hacer la geomorfología ya en un proceso más igual digital, pero a pie, ¿verdad? Ir digitalizando formas que uno va encontrando. Eso nos da un mapa geomorfológico, ¿verdad? Preliminar. Luego se hace trabajo de campo para recopilar datos, GPS, ver rutas, también hacer un análisis de las geoformas que uno ha ido identificando, también poder verificar tipos de cobertura y hacer incluso registro fotográfico. Eso nos da como resultado un mapa, bueno, una selección primero de geositios que que después de evaluarlos y decir, bueno, este nos interesa porque vemos ciertos tipos de vegetación, pero también vemos algunas estructuras, son valles, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que uno observa en el campo le permite ir identificando los sectores y geositios. A partir de ahí, terminamos de construir el mapa geomorfológico y después, verá un mapa de geositios. Eso, por lo menos para resolver el primer capítulo, el primer objetivo de esta investigación. Luego, cuando pasamos al tema de la caracterización histórico-cultural, hacemos una recopilación, como ya lo mencioné, la documentación ¿verdad? Que ya existe, y eso consideramos expediciones, también valores espirituales, religiosos y significados culturales que tengan estos geositios a nivel ¿verdad? De la población y también expresiones artísticas. Por ejemplo, si hay poemas que se mencionan, si hay obras de arte, etcétera. Todo eso se considera para poder caracterizarlos en términos históricos y culturales. Luego pasamos a ya una evaluación más con criterios y más específica de estos lugares. ¿Verdad? Primero se hace una documentación del sitio más general, ¿verdad? Se toma el nombre, se ubica a partir de coordenadas, entre otras cosas. Después se pasa a una evaluación de valores intrínsecos, ¿verdad? Que eso incluye valores centrales, que quiere decir, bueno, analizar la integridad de estos lugares, tan representativos son, qué tan raros son, si tienen un valor paleográfico. Por ejemplo, si hablamos de rareza, podemos identificar un sitio y preguntarnos qué tan raro es, qué tan común es en diferentes, o si se encuentra en otros lugares. Para eso hay una tabla que nos va a dar ciertas categorías, si es muy raro, si es poco raro, si es medianamente raro, y entonces a partir de esa tabla se le va dando valores que al final, y así, ¿verdad? Con todos los demás criterios, y así se puede tener valga la redundancia, una valorización de este lugar y a partir de ahí también crear o buscar cómo promocionarlos. También se consideran o lo que se llaman valores adicionales, que son valores psicológicos, valores estéticos o valor cultural, ¿verdad? Todo eso se ha ido identificando. También entran las características de uso y de manejo. Eso tenemos protección y promoción. En el caso de la protección, ¿verdad? Si tiene algún tipo de categoría de área silvestre o etcétera.
si están dentro de algún tipo de categoría, si hay amenazas, si hay daños, etcétera. Y también en términos de promoción, ¿verdad? Ver cuáles son las condiciones de accesibilidad, si son seguros, si hay infraestructura, etcétera. Todo eso nos permite, ¿verdad? Tener un criterio de cómo están los geositios. Luego se hace una síntesis, ¿verdad? Que básicamente es poder construir, hacer bueno, un análisis general ya de los resultados y después de ahí construir propuestas y también recomendaciones tanto para la geoconservación y para el geoturismo, ¿verdad? De las zonas aledañas. Con respecto a los avances y resultados preliminares, a nivel de geomorfología hemos ido identificando regiones morfológicas. La pendiente se comporta de forma muy uniforme en ciertos sectores y en otros también varía. Entonces eso nos ha permitido realizar un análisis. Eh, en estas zonas también como se encuentran sectores con, ¿verdad? Superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, también ahí se identifican laderas que están asociadas a procesos glaciares y periglaciares. La evidencia nos ha mostrado, por ejemplo, circos glaciares en la zona de Camuc, y todo eso también pues contribuye mucho al análisis que estamos haciendo. La construcción del mapa geomorfológico, ¿verdad? Es un proceso digital, pero sí, por decirlo así, a pie, que es ir identificando diferentes geoformas, por ejemplo, circos fluviales, circos glaciares, y además el trabajo que realizamos en campo también contribuye a este análisis. Y no solamente para la geomorfología, sino también, por ejemplo, tipos de vegetación. Cuando vemos en una imagen satelital particularidades o cambios importantes en la vegetación, podemos hacer procesos también, pero el hecho de ir a campo nos ha facilitado mucho identificar o caracterizar estas particularidades, como por ejemplo los humedales de altura, que también son conocidos como turberas, que son muy frecuentes sobre todo en la zona del Valle del Silencio. Estamos trabajando en el mapa geomorfológico, todavía no está terminado, pero igual quería mostrarles un poco cómo va, todas las diferentes formas que hemos identificado, zonas de reptación, deslizamientos, vulcanismos antiguos, sobre todo el Mioceno superior, también circos, fluviales, escarpes, etcétera, características, ¿verdad? Estos procesos que nos permiten caracterizar, valga la redundancia, este sector y entender, ¿verdad?, cómo se está comportando. Y a partir de esas características que son particulares y que son muy interesantes, también vamos definiendo los sectores y geositios que estamos trabajando. Para el caso de esta investigación hemos identificado cuatro, que son Cerro Camuc, Valle del Silencio, los sectores de Cerro Gemelo y Pitier y Sabanas Esperanza. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes que son interesantes, como Camuc, también Río Terbi, el Jardín, que es una turbera, que son características que a estos lugares, ¿verdad? Que ya por su geomorfología son interesantes, pues les da un valor todavía mucho mayor. A nivel histórico-cultural, hemos encontrado algunos datos importantes. A nivel de expediciones, se pueden resaltar lo realizado por William Gabb y Henry Pittier a finales del siglo XIX, que muestran o que empiezan a hacer ya anotaciones sobre estos lugares. A nivel de expresiones artísticas, hay leyendas, sobre todo asociadas a Cerro Camo. También se han encontrado sitios sagrados, como es el caso de un cementerio indígena en Sabana Esperanza y que es un sitio arqueológico catalogado por el Museo Nacional. Y también hay otras expresiones como, ¿verdad?, que podemos ver a nivel de cultura popular, cultura general, como los nombres de calles, de escuelas, de hoteles, que nos hacen ver cómo están estos sitios posicionados en la sociedad. A nivel de evaluación de los geositios, podemos hablar de que se han encontrado también particularidades como rarezas de estos lugares, también que tienen alto valor paleográfico, que son también un alto valor paisajístico, cultural y también ecológico. Y con respecto a características de uso y manejo, podemos hablar para que
pues sí están bajo una categoría de protección, lo cual es muy importante porque permite gestionarlo de mejor forma y que se puedan preservar con el tiempo. Pero sí también se encuentran limitaciones, sobre todo a nivel de infraestructura, que hacen o que dificultan tareas de no solamente para el turismo, sino también para investigación y para la misma gestión y protección de los lugares. Y eso sería, en términos generales, lo que se está trabajando en esta investigación. Primero que todo, agradecer por, por estar aquí y cualquier duda o comentario que quieran hacer, sugerencia, aquí dejo mi contacto, mi correo electrónico es omar.mejia@ucrac.cr y de nuevo muchas gracias por su atención. Buen día.